Pareciera que no. Quedamos entonces en el gráfico que está la escala vertical 10 veces más grande que la horizontal. O sea, estamos con el formato listo para poder trabajar este perfil longitudinal. ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Según lo que se ha entregado en los contenidos teóricos, lo primero que debíamos realizar es la definición de los alineamientos rectos. Similarmente a como hicimos el trazado en planta, ahora en alzado, primero definimos las pendientes y gradientes que va a tener el proyecto, es decir, las líneas rectas, los alineamientos verticales rectos. Y para ello tenemos que tener clara cuál es la categoría funcional de la vía, la velocidad de proyecto y cuál es la altura sobre el nivel medio del mar. Esos datos fueron entregados en la evaluación número 1. El proyecto se encuentra, al menos el puente, a 22,43 metros sobre el nivel del mar. Y además, en la topografía, lo dije en la evaluación número 1. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que hacer esa definición y tenemos también las cotas sobre el nivel del mar entregadas en la topografía. Las curvas de nivel me entregan el nivel medio sobre el nivel del mar, valga la redundancia nivel, de cada uno de los puntos de proyecto. Por ejemplo, aquí cerca de Temuco, estamos en la cota 160. Ahí está esa curva de nivel índice. Y en el caso de la llegada a Cholchol, estamos en la cota 20. Es decir, entre Temuco y Cholchol tenemos un desnivel de 140 metros aproximadamente. En esa geomorfología que discurre en la ruta S20 hay 140 metros de desnivel. O sea, todos los datos son reales, por lo tanto, nuestro proyecto, según los análisis, no se encontraría en un camino de alta montaña, pues nos encontramos de los 160 a los 20 metros sobre el nivel del mar. Así que correría la utilización de la primera tabla, la 301A. Debo tener claro la definición conceptual. Es un camino, una carretera. Es una carretera primaria, es un camino colector, etcétera. Lo que ustedes ya definieron en la primera evaluación. Ya dijeron cuál es la categoría funcional y también ya tienen definida la velocidad de proyecto. Por lo tanto, si yo cuando estuve trabajando el desarrollo del proyecto en planta dije que era un camino colector para 70 kilómetros por hora. Por lo tanto, voy a mantener ese análisis ahora para el trazado en alzado y se indica entonces que la pendiente máxima a proyectar es un 8%. No olvidar que hay una pendiente mínima del 0,5% con algunas excepciones que entrega la norma. 8% es nuestra pendiente a proyectar. El traer desde Excel con las líneas de división nos permite tener graduado este gráfico. ¿Para qué? Para poder ahora hacer la definición de las líneas verticales rectas o alineamientos rectos verticales. Aquí es donde ustedes comienzan a tomar decisiones. Voy a trabajar sobre este proyecto.
Recuerden que estamos del DM0, que sería desde aquí. Por lo tanto, mi rasante inicial podría ser horizontal, tratar de equilibrar la cantidad de corte con la cantidad de terraplén, generar solamente terraplén, ¿ya? Ese sería un trazado, por ejemplo. Podría tener otro trazado que comience en el mismo punto, ya que haga algún equilibrio entre corte y terraplén, por ejemplo, o un trazado que sea netamente en corte. Ya, si ustedes ven ahí, solamente generé excavaciones con esa rasante. Con esta genero corte y terraplén. Y con esta solamente estoy generando terraplén, solamente relleno. ¿Cómo sé yo que solamente estoy generando terraplén con esta línea recta? ¿Se aprecia que solamente es terraplén o queda alguna duda? ¿Se entiende, profe? Ya, excelente. Entonces yo sé que son muchas cosas que ustedes ya han visto. Se están utilizando en el diseño geométrico vial. Entonces ese es generar una rasante. Ahora tenemos que definir la pendiente para la alternativa que nosotros elijamos. En general, la idea del trazado en alzado es tratar de copiar lo mejor posible la geomorfología, respetando las pendientes máximas y mínimas que entrega la normativa. ¿Ya? O sea, vamos a tratar de copiar las subidas y bajadas que tiene el terreno natural, pero tenemos como intervalo, por decirlo de una manera válido, de pendientes, la máxima que me entrega la normativa y la mínima también. 8% en nuestro caso para un camino colector. Una pregunta abierta. ¿Podría yo trazar una línea con pendiente conocida con los datos que están en pantalla? ¿O al revés? ¿Cómo dibujo una línea con pendiente 0,5? Profe, la verdad no sé. Ya, gracias ahí por la sinceridad, y más que la sinceridad, yo creo que sí lo saben, pero no han podido a lo mejor aterrizar la abstracción de que si usted conoce, voy a tirar una línea cualquiera, esa línea. Esa línea tiene, primero que todo, desde su principio, un cateto. Y también queda definida por otro cateto. Aquí está la intersección de las líneas, las voy a cortar. Para la definición de la pendiente, usted necesita conocer el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Cierto o no es cierto eso? Sí, profe. La, la tangente, para, para que se den cuenta que sí lo saben. La tangente queda definida por la división del cateto opuesto por el cateto adyacente, y la tangente representa la inclinación que tiene una línea. Así que por eso era que había que traerse con todas las líneas de división para poder tener bien graduado lo que yo estoy proyectando. Ahora, otra pregunta. ¿Qué significa una pendiente de 8%? ¿Alguien me podría definir el concepto físico de una pendiente de un 8%?
en metros, o en kilómetros, en centímetros. Una pendiente del 8% quiere decir que por cada metro que yo avanzo, bajo 8 centímetros de altimetría. ¿Ya? A eso se refiere. Es el 0,08 de un metro. A eso se refiere el 8% de pendiente. Extrapolándolo a un gráfico, si yo dibujara una línea con 8% de pendiente, por ejemplo, en este primer recuadro, que mide 100 metros, ya desde el 0 hasta la primera línea vertical hay 100 metros. ¿Cuántos metros debería bajar una línea para que tuviera 8% de pendiente? Si parto de aquí desde el... 8 metros, profe. Exacto, lo sabían. Esa es la pendiente. ¿Cuántos metros tengo en horizontal? Bajo tantos metros en la vertical, eso me entrega la pendiente. Y al ver esto, si ustedes ven, tengo entonces todos los elementos como para poder dibujar una línea con un 8% de pendiente. 37 sería hasta el 29, si no me equivoco, para tener 8 metros. O sea, hasta aquí. Ahí tengo 8 metros de desnivel. Por lo tanto, una línea con 8% de pendiente sería esto. Intersección, ahí está. 8% en 100 metros, ahí. Esa línea tiene 8 metros de altura y además tiene 100 metros de distancia horizontal. Por lo tanto, tiene un 8% de pendiente. Entonces sería la forma de dibujar una línea con un 8% de pendiente. Ahora, mi trazado, como yo debo acomodarlo a la geomorfología del lugar, voy a tratar de copiar lo mejor posible el lugar en pendientes, a modo de que si tiro aquí una línea de 8% de pendiente, la voy a extender, de hecho, la que ya tenía dibujada desde antes. Si yo parto con una línea de 8% de pendiente, genero puro corte. No tiene tanto sentido hacer eso. Por lo tanto, ahí es cuando usted ya empieza a crear arte de ingeniería, porque aquí cada equipo va a tener una geomorfología o una visión distinta del proyecto. De hecho, claramente, más que claramente, esa línea que estoy dibujando, esa línea, tiene más o menos que 8% de pendiente. Menos pendiente, profe. Menos pendiente. Por lo tanto, es una línea que estaría cumpliendo con nuestro parámetro de diseño. Ahora, ¿qué pendiente tiene? Eso lo puedo determinar fácilmente viendo cuál es la distancia horizontal y cuál es la vertical. ¿Ya? Sería mi primera rasante, por decirlo de una manera. Ahora debo pensar, ¿voy a llegar hasta el fondo de esta geomorfología o voy a llegar directamente hasta la cumbre de este pequeño montículo que está aquí en el terreno? Y es una decisión que usted va a tomar. ¿Será buena? ¿Será mala? Eso no es medible en la aplicación de un criterio de diseño, la decisión. Lo que es medible en cuanto a que sea buena o sea mala, malo sería que usted definiera que la velocidad de proyecto es de 70 kilómetros por hora para un camino colector y me diseñe con un 10% de pendiente o con un 9%. ¿Ya? Eso excede el parámetro máximo que me entrega la normativa. Eso sería un mal diseño. Ahora que el 8%, 6%, 5%, usted definió más terraplén, definió más corte, eso es 100% criterio personal.
Ya, eso desde cualquier punto de vista no es cuestionable. A lo mejor le podrían decir que excavó mucho, sí, excavé mucho, pero es la mejor forma en que queda seguro el diseño geométrico, podría usted argumentar. ¿Ya? Es una decisión de criterio geométrico. Obviamente, lo que siempre se busca en ingeniería es optimizar los recursos y generar un corte de esas características no optimiza los recursos. Por eso, lo que buscaba con esta otra segunda línea era buscar un punto de equilibrio, tratar de copiar lo mejor posible, y aquí es lo mejor posible, copiar lo mejor posible la geomorfología existente desde el punto de vista de las pendientes. Ya, por lo tanto, a lo mejor esta línea incluso la puede haber llevado hasta aquí, hasta el fondo de esta zona, y a partir de esa línea genero la siguiente rasante, o sea, hasta ahí, hasta la cumbre. Luego bajo nuevamente hasta el fondo de esta quebrada, porque esta era una quebrada, y después vuelvo a subir hacia la siguiente geomorfología. Y eso sería el trazado altimétrico, a modo grueso. Ya aquí todavía hay que cruzar este perfil longitudinal, tenemos que cruzarlo ahora con el trazado en planta. Pero primero, conceptualmente, la definición de las líneas inclinadas es en base a la pendiente máxima que me entrega la normativa y la pendiente mínima también. Con eso, yo ya podría empezar a generar el cálculo del trazado en alzado. Si ustedes recuerdan, lo que yo les entregué fueron las líneas rectas, los vértices ya vienen dados, fíjense, los vértices vienen solos, se dan en cualquier punto en que yo haga un cambio de pendiente, tengo un vértice definido. Es muy similar, sino, por no decirlo igual, no puede ser, no es igual, pero es casi igual a lo que habíamos visto ya en el ejercicio anterior. La forma de presentación de la información es un poco distinta, porque aquí no tenemos un eje vertical en el cual estamos mostrando la altura, sino que eso se traslada hacia la guitarra, donde está la cota de terreno. La cota de terreno es la cota de los puntos referenciada al eje vertical. Y esa información ustedes ya la tienen aquí. Tiene la distancia y la cota. O sea, está toda la información como para que ustedes puedan trabajar con estos gráficos y realizar el trazado en alzado. Lo conceptual de cómo hacer el trazado de las líneas rectas inclinadas, ¿se comprende? Dicen que el silencio otorga, reitero ese antiguo dicho, ¿ya? Por lo que al parecer pareciera que se comprende al menos lo conceptual. Ahora, ¿cómo hago la definición de estos vértices? Yo entregué en clases algunos criterios para diseñar curvas verticales. ¿Ya? Tenemos que asegurar la visibilidad de parada. Recuerden que eso es la condición de cálculo. Para el cálculo de la curvatura del arco parabólico es que se cumpla la distancia de visibilidad de parada como mínimo. ¿Podemos calcular para adelantamiento? Sí, pero lo que debemos asegurar siempre es la distancia de parada en las curvas verticales. En las convexas se analiza el caso de día, donde tenemos la configuración de los ojos del conductor a 1,10 m sobre la rasante y el objeto de 20 centímetros de altura que aparece en la mitad de la pista para el cálculo de la distancia de parada. Recuerden que calculamos nosotros una curvatura tal que permita a este viejito ver el objeto de 20 centímetros de altura en la mitad de la pista, tal como muestra el gráfico. Las curvas cóncavas se calculan de noche porque el supuesto es que de noche nadie supera la velocidad señalizada, por lo tanto vamos a realizar el cálculo de esta curvatura para que permita que el haz de luz con un grado sexagesimal de apertura pueda iluminar hasta cierta distancia de visibilidad. Ese es el modelo que nosotros vamos a generar.
conceptos, el cálculo del ave asterisco, cuál es el caso que analizamos, qué fue lo que expliqué la clase anterior. Pero aquí venía algunos criterios adicionales. Por eso lo puse entre paréntesis, destaqué y les expliqué el caso de la costanera norte cuando se junta con la ruta 5 norte, al norte del río Mapocho, valga la redundancia, al norte 3 veces, ¿ya? En ese sector había una curva convexa con una curva a la izquierda que no permitía la visibilidad. Se los voy a mostrar por si es que no se recuerda, mientras carga Google Earth. Entonces lo que nosotros vamos a generar es eso, evitar, tal como dice, ¿dónde está? Por razón de condiciones topográficas, los vértices verticales no deben coincidir con los vértices horizontales, en particular con las curvas convexas. Vamos a acercarnos a Santiago nuevamente, lo voy a mostrar a la rápida para refrescar un poquito vuestra memoria visual. Uf, está medio lento el internet, vamos a dejar que cargue. Ya, entonces tenemos una recomendación, vértices verticales no deben coincidir con los vértices horizontales. Entonces yo acabo de hacer una definición de vértices verticales, porque estoy trabajando en el plano vertical, que fue, digamos, al ojo, donde era el mejor corte, menos terraplén, traté de hacer un equilibrio, expliqué varios criterios, pero ahora estos vértices los voy a ubicar en base a dónde se encuentren las curvas a la derecha y las curvas a las izquierdas. Antes de fijar dónde va el vértice, tengo que tener claro dónde va la curva a la derecha y dónde va la curva a la izquierda. Y eso lo voy a lograr generando bajo este perfil longitudinal, y ahí es donde aparece la importancia de la guitarra. Voy a colocar bajo el perfil longitudinal esta información. Ya tenemos la distancia acumulada sobre el eje. Eso lo está entregando el gráfico directamente. La distancia sobre el eje es la que está aquí abajo. Eso viene graduado. Las distancias que después entrega la guitarra son las cotas de rasante y la cota de terreno, que para efectos de la cota de terreno es verter la información de la planilla Excel de altimetrías en cada uno de los puntos que ustedes levantaron. Entonces con eso ya tengo la información vertida en la guitarra. Y aparece el concepto del diagrama de curvatura. Y aquí es donde vamos a aprender a ubicar las curvas del eje en planta. Por ejemplo, en este ejercicio que hicimos la clase anterior, teníamos una curva que termina en el DM 7093,72. Recordarles que en este concepto de la guitarra y del perfil longitudinal, todo esto es métrico. Aquí están los kilometrajes, 7,1, 7,2, 7,3, más las distancias parciales sobre el eje. Si ustedes se fijan, estas son las mismas distancias parciales que yo mostré al principio. Son las distancias parciales cada vez que el eje en planta corta a una curva de nivel. Son las distancias parciales. ¿Ya? Ahora, voy a emplazar esta curva que termina en el 7093,72. Bueno, aquí lamentablemente borré la línea de referencia para poder generar este diagrama de curvatura. Tiene que haber una línea de referencia, que me quedó un poquito arriba, así que la voy a correr más abajo. Debería quedar al medio del recuadro. El cero. El cero se encuentra aquí. El cero de esta lámina. Porque no es el cero del proyecto. Cada lámina tiene su propio inicio. O sea, más que el cero es el inicio de esta lámina, que está en el 7020,93. Ahí está el inicio de esta lámina, que correspondería a la primera línea que está aquí mostrada.
¿Dónde está el inicio de curvatura? Voy a generar la línea de referencia. Esa línea corresponde, si ustedes ven, al 7020,93. Me dice que el inicio de la curva se encuentra en el 7093,72. Así que voy a sacar la diferencia. 7093, ¿cuánto? 7000, 7020,93. 7020,93. Ahí está el inicio de esta lámina. Y me dice que la curva, su inicio está en el 7093,72. Es decir, 72,79 metros de distancia. 72,79. Sí. Entonces estoy diciendo que aquí comienza la lámina y que la curva termina en el 7093,72, que sería este punto. Ahí termina la curva. Ahora debo indicar si esta curva es hacia la derecha o hacia la izquierda según avance de kilometraje. Ustedes, por favor, díganme, este vértice 16, que es el que estoy graficando, ¿es una curva hacia la derecha o una curva hacia la izquierda? Derecha. ¿Derecha? Derecha. Ya, es una curva hacia la derecha. Vamos entonces ahora a utilizar todo el apunte. Aquí ya estamos trazando en 3 dimensiones, por lo tanto, la planta está relacionada con el alzado y también con el perfil transversal. Comencé a explicar hace algunas clases atrás el concepto del desarrollo del peralte, lo dejé stand-by mientras seguía avanzando porque tenía que mostrar lo del perfil longitudinal. Ahora es cuando vamos a comenzar a mezclar el perfil transversal, la planta y el alzado. En los diagramas de curvatura, vamos a mostrar nosotros primero los sectores que son en recta y luego los sectores que son en curva. Y se dice que las curvas hacia la derecha las vamos a representar arriba de la línea de referencia. Esa línea que está ahí es la línea de referencia y representa a todas las líneas rectas que hay en el proyecto. Y cuando nosotros nos despegamos de esta línea recta, indicamos que en ese punto hay una curva. Las curvas a la derecha se dibujan arriba de la línea de referencia. Nosotros ya dijimos que esta curva 16 es una curva hacia la derecha, por lo tanto, nuestra representación de dónde está la curva estaría sobre esta línea de referencia. Ahora tengo que mostrar cuál es la magnitud del radio. El radio son 80 metros. Voy a verificar una cosita. Si esta debe ser más grande.
Ya está el concepto de que la escala vertical es 10 veces más grande que la horizontal. Ya lo que está verificando justamente que se diera eso, y hay 6 metros y tanto de diferencia en esta zona, así que estamos ok. Ya, ahora debo dibujar la magnitud de esta curva. Dice que son 80 metros. Nosotros estamos en un espacio de papel, por lo tanto eso deberían ser 80 milímetros. Por lo tanto, la curva debería llegar hasta acá. Entonces lo que hacemos nosotros es mostrar en un gráfico de barras dónde comienzan y dónde terminan las curvas a la derecha o a la izquierda. Si a la izquierda la hubiésemos debido graficar hacia abajo. Vamos a ir mostrando entonces en todo el trazado dónde hay curvas en planta para poder enlazarlas con el concepto del alzado. Claramente, la curva de 80 metros no cabe en este espacio porque el diagrama de curvatura yo lo debo mostrar en este recuadro, desde aquí esta línea hasta esta otra línea. Esa transformación la veremos después. Primero, que ustedes deben ubicar sobre el eje en planta, ¿ya? Entender dónde comienzan, dónde terminan las curvas. De hecho, ustedes marcaron en sus proyectos que van a entregar en la noche dónde termina, dónde comienza la curva respecto del balizado del eje. Y eso justamente es para que después lo pueda plasmar en el diagrama de curvatura. Porque con este diagrama de curvaturas es donde yo voy a fijar los vértices. Y lo primero que voy a hacer para fijar los vértices es que en las curvas convexas como esa, no puede haber una curva en planta. ¿Ya? Entonces, cuando hagan este trazado, lo que ustedes deben hacer es hacer el diagrama de curvatura, una vez que ya tienen la línea de tierra, ubicarla con respecto al balizado del eje, que claramente ustedes ya se lo traen con el Excel. El balizado del eje, en el caso de ustedes, va a comenzar en el 14.000, no va a aparecer el cero. Va a aparecer un DM 14.000 y todos los metros que ustedes hayan colocado en el gráfico. ¿Ya? Va a aparecer con vuestro balizado, porque recuerden que cuando yo se lo mostré, ustedes esto lo referenciaban al DM 14.000. Y es justamente lo que entrega el Excel. ¿Ya? ¿Se comprende? ¿O quedan dudas? Sí, profe, se comprende, pero creo tener una duda en el tema del AutoCAD. ¿Puede mostrar lo que estaba recién mostrando? No, no era esa parte verde, era la otra, la otra. Claro, aquí. En este caso, como usted dijo que no debían existir curvas hacia los lados si la curva va hacia arriba, ¿verdad? Cóncava creo que era, o convexa, no sé. Convexa, convexa, convexa. Convexa, ya. Acá, no sé, podemos ver el ejemplo más cercano, el que está ahí arriba, el B, creo que el B4. Por poner un ejemplo. No, no, pero en la misma imagen es esa. Para este caso, si tenemos ese vértice, entonces tenemos que moverlo hacia atrás, bueno, pensándolo de alguna otra manera para que no choque con este tipo de vértice. O sea, no, no es vértice, es La- curva convexa, Eso. ¿verdad? Claro, la curva convexa no debe coincidir con las curvas en planta. Ya. Mi duda va más allá en el sentido de entrega. Cuando estemos haciendo nosotros la entrega, tenemos que decir, este era el plano inicial, por ejemplo, estos eran los vértices iniciales, pero debido a que al encontrar esto con el tema de las pendientes y subida y bajada, tenemos que cambiar, tenemos que bajar el vértice. ¿Tiene que ser así o no? O ya No, se va a explicar. solamente usted va a modificar ahora los vértices en planta. Esto es lo que usted puede, o sea, en alzado. Esto es lo que usted va a colocar ahora. Lo puede colocar aquí, por ejemplo, si en el diagrama de curvatura me apareciera que aquí comienza una curva en planta y termina acá. Ya según lo que haya mostrado, una curva a la derecha, la voy a dibujar completa.
para que se queden con la idea del diagrama de curvatura. Y antes aquí venía una recta. Veníamos en recta y aquí hay una curva hacia la derecha. Yo aquí no podría dibujar ese vértice vertical. Lo que podría hacer es correrlo más atrás y dejarlo fuera de la curva. Solamente porque la curva en planta está condicionando al vértice convexo. En las curvas cóncavas no hay problemas de visibilidad, así que les pueden coincidir los vértices en planta o las curvas en planta, les pueden coincidir con las curvas cóncavas. Lo que no puede ser es con las convexas. Ahí usted entonces lo que debe hacer es correr el vértice fuera de la curva, o hacia adelante o hacia atrás. Pero el vértice vertical, no el vértice en planta, porque eso ya está definido, tiene un cálculo dinámico que está correcto. Ahora el alzado se ajusta al trazado en planta. ¿Esa era su duda? Sí, profe, pero igual me queda la duda, pero creo entender a lo que va. Creo que tengo que echarle, como pensarlo nuevamente. De hecho, lo primero es hacer la línea de tierra. Esa es la primera pega que tienen que hacer, con la línea de tierra, y luego ubicar, según vuestro trazado, hacer este diagrama lineal para ubicar dónde están las curvas. El escalado, para que quepa en el formato, lo vamos a hacer después, pero sí es importante que ustedes hayan la línea de referencia que parte en el cero, ahí le dicen más o menos en el cero, y comenzar a hacer su diagrama de curvatura. ¿Dónde comienza la primera curva? Por ejemplo, comenzaba aquí y termina acá. Después viene una línea recta, después viene una curva a la izquierda, comienza aquí, termina acá, luego viene otra línea recta y viene otra curva a la izquierda. O sea, eso lo voy a hacer más en detalle en las clases siguientes. En este instante lo que me interesa es que calculen la línea de tierra porque es trabajoso, es relativamente fácil, pero es trabajoso. Ya, entonces yo teniendo esta línea de referencia más ubicada a las curvas, es donde yo empiezo a fijar los vértices verticales. Conceptualmente es eso, que creo que no debería entrar en mayor detalle porque la cantidad de contenidos que le entregué hoy día es harto. Es bastante contenido sumado a lo que entregué en las clases anteriores. Conceptualmente al menos se entiende, quedo con esa, al menos me voy con esa, entre comillas, tranquilidad. Entonces, recordar, ¿qué tienen que hacer para la siguiente sesión? La próxima semana creo que tenemos interludio, si no me equivoco, ¿cierto? Como dicen, En efecto, receso. profe. Hay Gracias, don semana de Rodrigo. Ya, entonces, como justamente por eso quería entregarlo de la línea de tierra para que tengan esta semana y un poco más para que la vayan desarrollando, ya, para que tengan las dudas que vayan apareciendo. A lo mejor no van a aparecer dudas, pero en base a ello, en traer esa línea de tierra trabajada, ¿ya? Y además, tratar de hacer la ubicación, solamente hacer la ubicación bajo el perfil longitudinal que ustedes generan, de dónde comienzan y dónde terminan sus curvas en planta. Eso lo tienen ustedes ubicado en el eje. Colocaron donde comienza con el DM exacto y donde termina con el DM exacto. Por lo tanto, eso ustedes si estiran el eje, pueden ubicar el inicio y el final de cada una de las curvas. Eso por el momento. Eso por el momento del día de hoy. ¿Alguna consulta o inquietud? Profe, yo tengo un tema, se los dije la vez pasada cuando le entregamos los datos, creo que fue la semana pasada, ¿Ya? y le vuelvo a ver la posibilidad ahora. Lo que pasa es que cuando yo le hice la entrega del geométrico la semana Ujú. pasada, le hice un spam muy grande a su correo. Le envié alrededor de 10 correos por lo mismo, porque, bueno, pero era una respuesta uno al lado de otro, abajo de otro. Eh,
porque no podía entregarla, porque como usted dijo que no se podía entregar en Drive, que tenían que entregársela por parte. En realidad fue exactamente lo mismo, igual se la mandé en Drive y le hice el spam gigantesco que le digo yo. Para esta entrega, la de hoy, también va a ir por la misma, a menos que vea la posibilidad de entregárselo por Drive como se No, veía anteriormente. O también le hago spam no, nuevamente. es que lo dejo desbloqueado como spam porque me parece que me llegó una notificación, así que lo dejo desbloqueado y lo reconoce como un usuario válido. Ya, ya, Así sí, que porque como le digo, si le mandé fueron unas 10 correos de todo. Y después al final igual le mandé todo en Drive, le dije, pero, profe, en el caso le voy a mandar todo. Y le puse que de todas maneras igual me perdonara porque le hice mucho spam de las descargas directas. no se preocupe si para eso es correo electrónico y tiene alta capacidad, así que dele nomás, sin Ya, problema. le hago spam entonces de nuevo, profe. Sí, dele nomás. No fue el único en todo caso, no se preocupe. Gracias, gracias. Consultas, inquietudes, dudas. Bueno, recordarles, queda poco tiempo el semestre. Comiencen a trabajar en las líneas de tierra desde ya. ¿Ok? Ya queda media hora de la clase el día de hoy, un poco menos, 25, 26 minutos, que igual lo podrían utilizar para comenzar a esbozar el gráfico, empezar a rescatar datos para que empiecen a tener dudas. ¿Ya? No dejen las dudas para los últimos días porque ahí siempre el calendario está muy comprimido y cuesta un poco más la gestión del tiempo. Y yo les recomiendo, dado lo trabajoso que es esta parte del cálculo de la línea de tierra, que comiencen con tiempo a desarrollarlo. Eso por el día de hoy, señoritas caballeros, que creo que no es poco lo que les entregué. Por mi parte, Profe, yo tengo Don Diego, me quedó señor, una dudita. diga. Respecto a lo mismo de las láminas. ¿Ya? Descargué el archivo y me funcionó adecuadamente, pero Ah, tengo una duda, mire, le voy a ¿ya? compartir. Por supuesto, dele. Es que no recuerdo bien cómo era, pero cada una de estas láminas se tiene que pasar tiene que quedar como lámina en PDF. Claro, claro, claro. Y tengo una duda, sí, pero ¿tengo que hacer el mismo proceso con todas? Una por una, justamente. Una, La- eh, ahí me genera una duda porque lo estaba haciendo y no sé si tengo que agregar una nueva configuración o es la misma. no con la misma, porque lo que usted hace primero esto es lo que hace la configuración de páginas como la configuración de página de Word o de Excel. Usted la configura una pura vez y todo el texto después va a quedar siempre con la impresión. Lo que hace después, cierra Ah, esa ventanita, mire, ciérrala, ¿ya? coloque imprimir o control P. ¿Ya? Apriete ventana y elija la lámina que sigue. Vista previa y debería mostrar el segundo. Ahí está. Ah, así se hace. Ah, es que yo lo estaba haciendo de la otra forma y se me corría esta Ah, acá. ya. Entonces no, por eso quería preguntarle porque no sabía cómo hacerlo. Sí, Pero después con ahora, control P. Control P y elige la ventana que corresponda. ya. Ya, ¿qué otra Ah, cosita? y con eso queda guardado. Sí, Ah, justamente. ya. Muchas gracias. Acérquese un poquito a su lámina, quiero ver algo. ¿Sí? Ya, un poquito ¿Ahí más, está? acérquese a cualquier identificador de vértices, a cualquiera. Aquí hay algo Eso, así que debería. Eso eso está tiene que estar dado vuelta. claro. Entonces usted se mete al espacio modelo y gire el puro identificador de vértices. Pero desde el espacio modelo, no lo haga desde aquí del espacio papel. Si no, Eh, va a echar a perder el escalado. Mira, salga de ahí, haga clic afuera y váyase al modelo. ¿Es este? No, no, allá Ya. abajito, donde dice, al ladito de layout, dice modelo, el espacio modelo. Y Ya. ahí y ahí gira las pelotitas. Esta la giro. Sí, ahí, Tiene que quedar mirando. Ay, 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 en el claro. sentido que.
Ya, entiendo a lo que se refiere. Ya, eso, porque recuerden, la norma, no la norma, ¿cómo se dice? La convención de lectura de planos, sea cual sea, Claro, y estructura, hidrología, lo que sea, ya. siempre es de izquierda a derecha. Y en Sí, caso de que tuviese que leer en la línea vertical, tiene que ser girando el plano hacia contrasentido del reloj. Eso es normas ya, de dibujo profe. No, técnico. no me había dado cuenta de eso. Pero mal me dijo. Es buenísimo, entonces también así le transmite a los demás compañeros que les haya quedado así, que es muy probable que les haya quedado patas para arriba, que den vuelta los identificadores de vértice. Eso, Ya, profe. único Muchas detalle. gracias. De nada, gracias a ustedes. Gracias a ustedes también Profe, por estar interesados en la cátedra, me es estimulante como pedagogo. Dígame, señorita Camila. una duda, pero es solamente que cuando yo abría los planos en PDF salía como la opción de apagar y prender las capas, ¿Ya? pero cuando yo uní los PDFs por internet, no me Ujú. dejaba, desde la lámina 2 en adelante, no me dejaba hacer eso. Entonces tuve que hacer como una mezcla media rara para que en cada uno de los planos yo pudiera activar y desactivar las capas como si fuera un PDF individual, digamos. Pero eso después, por ejemplo, si uno los presenta y la primera página solamente se ve y las demás no están como para la opción de desactivarlas, igual también. No, mejor O, preséntelo por láminas separadas, mejor si al ya. juntarlas no le queda bien, mejor sepárelas. Como le decía, pues Ujú. puede generar un capítulo anexo planos y cada plano va Sí, por separado, en PDF. lo pude hacer, pero me había quedado la duda igual. Ya, entonces no, mejor por Ya, separado. profe. No, no estaría entregando toda la información. Sí, ya, profesora. Gracias. Gracias a usted. Profesor, yo tengo Don una Pablo. consulta todavía. Es que, por ejemplo, a mí se me bloquearon los envíos de la parte de los layouts. De los layouts. A ver, ¿puede proyectar? Sí. Y también que, por ejemplo, cuando... eh, a ver, ahí sí. Cuando coloco esta... a ver, creo que estos son los que tenía. Claro, mire, le hago scroll, me cambio me cambia la escala, pero no me deja moverlo ni para acá ni para allá. Mire cómo se ve. Ya, dos cositas. La primera es que ese formato que me está mostrando no es el formato, la viñeta. La... Esta. Mm. Tiene que ser La otra que les entregué. el ejercicio de planta, este. Sí, ese, sí. Porque yo lo saqué del ejemplo que usted había mandado antes. Claro, pero es que era un ejemplo. Después yo les entregué un formato que era como el formato oficial, pero De ese, este formato entonces lo saco. claro, esa es la viñeta oficial, claro. Ah, ya, profesor. Entonces, a ver. Por ahí. Aquí estoy. Ya, entonces, por ejemplo... Ah, claro, y este me queda en conjunto con toda la lámina. Claro, claro, es más grande el formato. Ya, pero además, esto es un detalle, yo creo que no es tanto tiempo. Lo que sí es importante que lo que le ocurrió, y aquí viene una pregunta. ¿Usted creó las ventanas gráficas o solo creó una y después las fue copiando y pegando? No, todo lo envío por separado, profe. Mm. A O ver, sea, hacía envío de nuevo. Sí. Ah, pero aquí estoy con otra capa. no, eso no es problema, no lo de las capas. A ver, ahora trate de rotar eso, para ver qué pasa ahí. Sí, no sé, esto los puedo rotar. Porque estos son nuevos, pero por ejemplo, cuando estos eran nuevos también los podía rotar cada uno por separado, pero después Ya, como que se bloquearon. eso ocurre cuando se bloquean es porque debe haber copiado y pegado alguno de los viewports. Cuando queda uno copiado y pegado, bloquea a los otros. O en el cajetín de propiedades del viewport es probable que a lo mejor usted haya dejado bloqueado la ventana, pero Sí, son cosas de usuario. en algunos yo los dejé aquí, por ejemplo, para que no se moviera la escala, la bloqueé. Pero por ejemplo en este, por ejemplo, no tengo problema. Pero en este de por acá,
en estos de acá sí tengo problemas. ¿Ve que no funciona? Mm, sí, puede ser que Cuando, una copia de la otra. Pero eso ocurre cuando pasa eso, cuando está hay una copia de algún viewport. sí, pero como le digo yo, hice todos los viewports aparte. Mm, ¿Dónde quedó este otro? A mí me bueno, pasa lo mismo, profe. ¿a alguien más le ocurrió lo mismo? Dos personas, ya. Bueno, ahí yo lo único que podría decir es que hagan un viewport nuevo y esos que se están bloqueados los eliminen, porque no, si no lo pudieron desbloquear con las cajas de propiedades u otra cosa, medio complejo. Me ha pasado y no he podido, y lo que he hecho es mejor hacer un viewport nuevo y olvidarme de eso. Ya, profe, una cosa, por ejemplo, en este de acá, como era más pequeño, el zoom 1XP me quedaba muy corto, pero acá me quedó más grande. ¿Está bien eso, cierto? Claro, un Como XP para... debería darle 1 a 1000, sí. Sí, 1 a 1000. Ya, entonces en este caso estaría bien. Esto yo creo que lo voy a borrar. Pero antes... Grave, grave, cambia el nombre. Sí. Cuando hagan cambios medulares, no Vamos sé, a ponga una copiar. versión, sí, otro nombre, no sé, porque si se arrepiente, ¡ay! Perdió todo, y eso que deshacer es medio complejo. Sí, se queda pegado. Ya, profe. Espera un poquito aquí. Sí, Aquí. no, Reviva. estoy disponible para Ahí sí. ustedes. Esto lo voy a borrar entonces. Y profe, entonces solamente en un layer copiamos varios de estos y después los vamos a ver, por ejemplo, si yo pongo aquí, esto lo pongo ahí, ¿cierto? Esto Ujú. lo voy a borrar completo porque ya no me sirve. Ya, entonces yo lo copio y lo pego aquí, más o menos, ¿cierto? Sí, al ojo, porque después usted va a reconfigurar la ventana y va a tomar la ventana que usted decida. Ya. Y esta otra, este otro lo muevo aquí. Sí, y queden Ya. pegaditos. Si los deja así uno al Así lado, los pongo todos hacia el lado. No es necesario poner tantos de estos. ahí también es lo que a usted más le facilite su trabajo. Podría colocarlas todas en un solo layout, cada una de las ¿Ya? láminas, o en cada layout colocar una lámina. Eso ahí queda totalmente a libertad de ustedes. Hay gente que le acomoda más trabajar con todos los layouts en una sola hoja, y hay gente que prefiere trabajar con layouts por separado. Pero vamos a hacer esto rapidito. Sí, dele nomás. Ahí. Tengo esto entonces. Profe, una consulta mientras mi compañero hace eso. El tema de las láminas tienen que estar pegadas sí o sí. Es que igual yo las separé. No, si a usted le sale más fácil lo otro, hágalo, porque es algo gráfico. Ah, ya. Yo voy a ver el DWG, que es mi respaldo de que usted hizo los planos. El PDF es lo que usted revisa cuando está viendo un proyecto, ya es el PDF. Ah, ya, ya, perfecto, profe, porque ya igual me había asustado. Sí, por eso a veces las preguntas es bueno contextualizarlas, porque, por ejemplo, cuando me preguntaron en pavimento si el -1 iba arriba o iba abajo, si les contestaba el martes iba a dejar el caos. Así que trabajaran con lo que hayan hecho nomás. Yo reviso el análisis de ingeniería, y cuando si se dedican al área vial, diseño de pavimentos, les van a pasar ahí un software para que diseñen y va a ser más amigable, digamos. Profe, en el recreo que tuvimos instalé el PDF 24 y pongo el A1 y la ventana la modifico para este, ¿cierto? Claro. Ahí esta parte, a ver, esto uno es A1 Puedes, y puedes centrarlo, por ejemplo. acá, no, No, no más bajito, un poquito más abajo donde toco recién. Más a la izquierda. Más allá, más. Ahí dice centrar centrar. trazado. Ya, Ah, ok, ahí es justamente porque algunas impresoras vienen con el modo A1 extendido, que deja un bordecito más grande, la hoja un poquito más grande.
Ya, pero para efectos, si usted ve, está la lámina completa, por eso usted siempre tiene que hacer la vista previa. ¿Se imprimió lo que yo necesito? Sí, porque a Sí, veces el en este AutoCAD sí. exagera por 1 milímetro. Ya, para efectos, 1 milímetro para nosotros no es fuerte la diferencia. Ya, profe, entonces, y por ejemplo, profe, hay que tener las líneas de calzado, líneas De calce, líneas sí, de calce, ¿sí? sí, tienen que estar. Porque, por ejemplo, yo como con la marca de los 100 metros, igual me fui guiando más o menos por eso y por ejemplo, aquí. Si aquí tengo 14.800, esto es por aquí. 700, 800, por aquí. Yo lo puedo ir modificando así, ¿cierto, profe? Exacto, usted lo va acomodando porque el espacio es reducido y lo que tiene que mostrar son 700 metros. Eso es lo que cabe en una lámina A1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, casi. Claro, entonces hace el corte cada 700 metros, porque después para el perfil longitudinal también vamos a tener que hacerlo cada 700 metros. ¿Por qué 700 metros? Fíjese que el formato, si fuera un formato A0, podría ser más grande. Pero fíjese que el formato A1 mide 84 centímetros, ¿cierto? Si le quitamos los bordes, son aproximadamente como 4 centímetros menos que va quedando disponible. Más lo que Ajá. dejamos adentro del plano, lo que nos aseguramos es dejar 14 centímetros disponible para que uno pueda disponer en la lámina. No me Es una giro. rotación de dibujo solamente. Ya, profe. Eso, En- entonces, ya las líneas de calce las tengo que poner. claro. Aquí, cuando termina, ya empiezo una. Sí. Aquí lo relevante es que muestre los primeros 700 metros. Usted tiene un inicio de proyecto en el DM 14000, Sí, así que acá. puede correrlo un poquito más hacia atrás. De hecho, hay una línea de calcio ahí marcado, ¿no? Mire. Sí, línea de calce número 20. Más encima, o sea, tienen hasta las líneas de calcio, parece que se me quedaron pegadas en el proyecto, así que las pueden utilizar. Vale, vale, vale. La 21. Esta Mire, no me línea. había fijado, no me había fijado. Mire usted. Así que pueden hacer uso libremente de ellos, ¿ya? Entonces, que Ya. aparezca la línea 20, la 21, después la 21, la 22, la 22, 20. Tienen que verse, si en la lámina, tienen que verse ambas líneas de calcio. Sí. Ahí, por ejemplo, se ve cuando yo inicio el proyecto, ahí más o menos Ahí, está bien. ahí está bien, sí, Ya. Y por ejemplo, aquí le puedo poner la simbología. exacto, exacto. Y la simbología, por ejemplo, la puedo sacar de. ¿Puedo editar esta de acá? Sí, pues por algo se las dejé. Ya. Sé, esa es la de topografía, ojo que esa es la Sí. simbología de topografía. ¿Ya? Así que ahí ustedes van a tener que hacer algún ajuste. Hace una simbología de proyecto. Hay una simbología de topo y Una simbología de proyecto de la ruta actual que estamos haciendo. la que ustedes están diseñando, con los colores y tipos de línea que ustedes utilizaron. Ya, profe. Eso me falta hacer nomás, yo creo. Sí, Porque le quería preguntar, por ejemplo, también si yo había hecho la marca de 100 metros bien, porque en algunos proyectos que usted envió de ejemplo, tiran como una línea o le ponen DMs, así. sí, sí. No, está bien así. Estando en los 100 metros precisos, para mí es suficiente. Que esté hacia el lado derecho, el lado izquierdo, Sí, lo que pasa es que no es lo relevante. fui poniendo donde se acomodaran más. Sí, está bien, De está hecho, bien. lo hice con el Measure y lo tiré a cada 100 metros y después lo edité cada uno y los corrí manual. Excelente, esa era la idea. Le aprovecho a hacer una Y pregunta y también a quienes están presentes. Por dígame, ejemplo, ¿ahora se siente capacitado como para dibujar un plano de algo? sí, sí, o sea, es que hay cosas que me faltan aprender todavía, pero en AutoCAD yo creo que igual me manejo más o menos, más o menos. Ya, eso es buenísimo, el hecho de que sepan utilizar las herramientas porque es lo que van a hacer ustedes, calcular y dibujar.
después, en el año 4 o 5 de experiencia profesional, van a empezar a liderar equipos y otras cosas, pero en los primeros años es el área chica. Ah, profe, otra pregunta que le quería hacer. Dígame. Para los layout, ¿tienen que ir el análisis paramétrico? No. O el No, LR, tampoco. No, tampoco. Tampoco. Eso de que Y la línea horizontal recta tampoco. Es así. Las líneas Esta sí. horizontales rectas, sí, porque esas generan los vértices. Ah, vale. Esto sí tiene que ir en los layouts. Sí. Y en realidad eso nomás, pues no hay que quitar nada más, ni lo que está acá afuera. No, está Y esto. así. Si me pregunta cómo lo veo, yo lo veo bien. Ya, así tal cual lo dejo entonces. Ah, el acotado en planta, que no se le olvide acotar los anchos, el ancho de la berma, el ancho de la calzada, esos acotados también tienen que ir. Puestos aquí, así. Sí. ¿Cuál es el ancho que tiene la pista? ¿Cuál es el ancho que tiene la berma? Eso tiene Vale, que que hacerlo. eso yo lo había puesto aquí en un perfil tipo que está aquí. De hecho, Además. este lo edité yo, profe, porque lo saqué de sus ejemplos, pero lo edité a mi. Esa era la idea. Esa es la idea de hacer un proyecto. Buenísimo. De hecho, lo copié y le hice simetría para otro lado. Hice una parte primero y después le hice simetría para otro. Claro. Excelente. Ya, profe. Muy bien. Eso. Ya, profe, me quedó claro entonces. Muchas gracias. ¿Profe? Gracias a usted por compartir el trabajo. Señorita Camila, digan. Retomando lo que mencionó recién de que los acotados no iban, ¿le puedo enviar el trabajo de nuevo? Porque yo lo dejé así, tal cual. Dejé los acotados angulares, las rectas, las curvas. Sí, dele, sí lo va a complementar, todavía quedan horas, así que dele nomás, señorita Camila. Tiene tiempo Ah, ya, para... pero en el correo le escribo que Sí, lo que me dijo lo hoy día, hice, ¿no? sí, lo que hablamos en clase, profesor, le recuerdo que le reenvío la entrega porque le hice algunos ajustes. Súper bien. Ah, ya, profe, gracias. Gracias a usted. Ya. Bueno, les deseo excelente fin de semana, que esta semana de receso sea muy productiva, porque van a tener que estudiar harto. Me imagino que todas las cátedras los tienen bombardeados y bombardeadas. Así que mucho éxito, nos veríamos en 2 semanitas más. Cualquier cosa estoy conectado al correo electrónico. Chao, profe. Esté bien. Igualmente. Ya, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, muchas gracias. don Gonzalo, don Pablo, don Diego, don Javier, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Igualmente, hasta luego, don Diego.